buenos días, qué bendición estar con ustedes. Realmente qué precioso cuando es Dios, ¿verdad? Quien está desde un principio en su reunión, aún ministrando y aún supliendo las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Y sabe, yo no sé si usted ha disfrutado estos últimos domingos y cómo hemos venido escuchando y cómo hemos venido aún conociendo más y cómo se nos ha revelado cada vez más la persona de Jesús, ¿verdad? Y es que realmente cuando le conocemos cada día más, es que nuestra vida verdaderamente puede tener un cambio, ¿verdad? Así que qué hermoso, qué precioso estar con ustedes esta mañana. Pues esta vez ya un poquito más de 15 minutos, así que vamos a ver qué puede hacer el Señor aún con todo el tiempo y aún con que nosotros nos dispongamos para lo que Él quiere aún hablarnos en esta mañana. ¿Sabe? Esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús y los del camino hacia Emaús. Y sabe, cuando aún toda esta mañana lo que Dios ha venido hablando y aún todo lo que los hermanos han venido a testificar y aún todo lo que compartía Alejandro, qué hermoso es que nuestra vida misma es un testimonio. Y cómo el encontrarnos con Él hace que nuestra vida cambie para siempre. Y saben, estos últimos domingos que el pastor Elías aún estuvo predicando aún acerca de Jesús y la ley, y aún el domingo pasado que pastora Rosy estuvo aún compartiéndonos acerca de Jesús, acerca de la vida y la muerte. Y aún qué precioso es saber y ver que en Él tenemos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Y no podemos hablar acerca del camino si aún no empezamos aún desde el principio. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí más me apasiona, y yo una de las cosas que le he pedido al Señor es que le he dicho: Padre, ¿cómo me gustaría que algún día, cuando esté en tu gloria, qué sé yo, me permitas ver el momento de la creación? ¿Saben? Se imagina aún la tierra que estaba desordenada y vacía, y que aún por el poder de su palabra todas las cosas fueron siendo creadas. Y qué precioso es que Dios no estaba solo, sino que aún su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y que aún el principio y el fin, que es Jesús, aún estaba también desde el principio en la creación. Y qué hermoso es que Dios siempre, su plan original era aún poner al hombre, al ser humano, aún en esa atmósfera, aún en ese ámbito, que al hombre no le hiciera falta nada. Y vemos que aún el hombre ahí mismo, cuando tenía hambre, aún venía y comía de los frutos aún del huerto, y no tenía que labrar la tierra ni tenía que hacer nada, porque aún Dios ya había establecido aún ese ámbito tanto espiritual para que el hombre pudiese estar pleno. Pero en eso nosotros sabemos que el hombre, en eso Dios le da una instrucción al hombre y lo pone en ese lugar y le dice solamente una instrucción que no podía desobedecer. Y le dice que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que le dice al hombre que aún debía alimentarse aún del árbol de la vida, que aún sabemos que es Cristo Jesús. Así que el hombre no tenía que hacer nada más que acercarse y tomar del fruto aún del árbol de la vida y alimentarse de él mismo. Y ese era el ámbito de perfección, ese era el ámbito de llenura, ese era el ámbito de plenitud que aún el Padre diseñó para que aún nosotros pudiésemos habitar. Pero aún sabemos sabemos lo que sucede, el hombre es engañado. Y en eso el hombre desobedece a la instrucción que se le da en ese momento. Y entonces cuando el hombre desobedece, el hombre comienza a experimentar por primera vez cosas que antes no conocía.
¿Y qué es lo que comienza a experimentar el hombre? Por primera vez comienza a experimentar vergüenza, porque por primera vez se da cuenta de que le falló a Dios. Empieza y experimenta por primera vez también la condenación, experimenta por primera vez también el temor, porque el hombre no había experimentado hasta ese momento, sino que aún el ámbito, aún la vida, aún la paternidad de Dios, aún el alimentarse continuamente del árbol de la vida, aún el tener una comunión con Dios, aún todo eso hacía que el hombre aún no había experimentado, no había en él iniquidad, no conocía la maldad y por lo tanto no había experimentado todavía qué era el temor, que es un poquito de lo que Pastora Rosy nos hablaba aún el domingo pasado. Pero el hombre al desobedecer aún comienza a experimentar temor y aún la voz que antes le producía paz, la voz que antes le producía alegría, que era escuchar la voz de Dios, entonces ahora esa voz ya no le produce alegría. Ahora escuchar la voz de Dios ya no le produce lo que antes le producía, sino que le produce temor. Y aún quiere esconderse porque está experimentando condenación, está experimentando culpa, está experimentando temor, está experimentando todo y un montón de cosas que aún él ni siquiera sabían qué era o qué era lo que estaban experimentando, ¿verdad? Y entonces el hombre al experimentar todo eso se esconde de Dios y se esconde de la voz de Dios. Pero sabemos que Dios llega a su encuentro, habla con ellos y aún Dios ya sabemos que aún les dice y les habla acerca de las consecuencias, tanto para el hombre como para la mujer, también como para la serpiente y aún todo. Pero yo quisiera que nos enfocáramos y fuéramos aún a Génesis 3. Génesis 3:24. ¿Qué dice? Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. O sea que antes ellos tenían ese libre acceso aún a este camino que los conducía a comer o alimentarse del árbol de la vida. Pero al hombre al entrar en iniquidad, aún el hombre al fallar, aún ya no tiene más acceso a este camino y ya no puede más, sino que aún lo sacan del huerto, pero sobre todo se pone una espada, aún unos querubines y una espada, que aún sería ahora lo que iba a custodiar o guardar, que el hombre no tuviera acceso más al árbol de la vida. Y ese camino era guardado aún por esta espada. Y la espada sabemos que tiene que ver aún con la palabra. Y sabes, si nosotros vemos aún la secuencia y aún lo que hemos estado recibiendo y aún hablando, aún todos estos domingos, nosotros vemos que la palabra misma o el propósito de la palabra es aún revelarnos la palabra misma o la persona de Jesús que es la palabra. Así que vemos que primero vamos a ir un poquito a la historia brevemente. Así que vemos que en el principio sucede esto, salen del huerto, ya no tienen más acceso al camino ni a comer del árbol de la vida. Y vemos que Dios comienza a levanta a Abraham y Dios le dice o le da una promesa y le dice que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y Dios comienza aún a hablar acerca de su plan de redención para toda la humanidad. Y aún le revela a Dios o le da a Moisés aún las leyes. Y las leyes lo que venían a hacer era aún a mostrar o aún a decir así va a ser el Mesías, va a ser el Redentor. Y ese era el propósito de la ley.
No era tanto establecer aquello tan alto y aún lo que el pastor Elías predicó aún unos domingos atrás, sino que el propósito era que Él viniese a cumplir la ley y aún para que nosotros pudiésemos reconocerlo y saber que Él es el cumplimiento de la palabra misma o que Él es la palabra misma. Así que yo quisiera que me acompañaran a Juan 5. Juan 5:39. Y dice, y esta es la voluntad del que me envió. Juan 5:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha enviado, sino que resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así que qué hermoso es que aún Jesús constantemente, aún ellos no podían entender, aún los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, no podían entender o aún cuestionaban todo porque estaban demasiado viendo aún a la ley y que todo se cumpliera a cabalidad, pero no les había sido revelado el Hijo de Dios, no les había sido revelado quién estaba con ellos. Y qué precioso es que Jesús aún viene a cumplir la ley y no viene a abolirla. Pero bueno, eso es más o menos lo que habló el pastor Elías, así que no voy a entrar mucho ahí. Y qué hermoso es que aun cuando Dios da la ley y aún establece y dice de un principio, miren, si ustedes fallan, hay un procedimiento. Ustedes ya saben que tienen que traer un animal y entonces el sacerdote iba a venir, iba a pedir perdón por sus pecados, por los de su familia, y ya saben todo lo que establece aún la ley, ¿verdad? Pero qué hermoso es que Dios no se queda ahí, sino que entonces Dios comienza a levantar aún profetas que vienen a anunciar aún aquel que sería el cumplimiento de la palabra. Así que comienza a levantar uno y otro profeta. Y sabe qué hermoso es que cuando uno comienza a estudiar aún las profecías, uno comienza a ver aún qué precioso es y qué increíble es cuántas profecías se cumplen en Jesús. Y sabe, hace un tiempo yo comencé a estudiar la mayoría de ellas. Y cuando uno se pone a estudiar y uno se pone a ver, realmente que no había para perderse, diría uno. Porque estaban las profecías describiendo exactamente todo lo que vino a ser, su carácter, su nacimiento, su vida, su muerte. Todo absolutamente, los profetas estaban aún anunciando y profetizando aquel que iba a venir. Y si aún uno miraba la ley y aún uno miraba aún lo que los profetas estaban anunciando, uno hubiera dicho, no hay de dónde perderse, ¿verdad? No hay de dónde perderse. Este que está caminando entre nosotros, este que está cumpliendo todo lo que... Pero qué increíble es que aunque lo tuvieron aún entre ellos, no lo pudieron reconocer y no lo pudieron ver. Y yo quisiera que me acompañe, vamos a leer una de esas profecías y una de las más conocidas, una de mis favoritas, y vamos a leer Isaías 53. Isaías 53. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y sabe, es más largo, pero qué hermoso cuando leemos esto, que todo esto está narrando y describiendo aún la crucifixión y aún el sacrificio del Cordero inmolado de Dios. Y qué hermoso es que esto fue profetizado aún muchos años antes, aún de que Jesús naciera y aún de que esto sucediera. Y qué precioso es que dice, andábamos todos perdidos como ovejas. Y qué increíble es, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo meditaba, ustedes se han fijado cuando se va la luz en la casa de uno, ¿verdad? Y está todo oscuro. Yo no sé si a ustedes les pasaba desde pequeños, pero me acuerdo que la primera instrucción que decía mi mamá cuando se iba la luz era, no se muevan, nadie camine, porque cuando uno está caminando a oscuras, es como que uno no sabe a dónde va. Es como que uno no tiene dimensión del peligro, uno no tiene dimensión de los objetos o cosas. Tengo un primo que una vez la esquina de una mesa lo golpeó en la cabeza por moverse a oscuras. Pero hay veces que nosotros así andamos en la vida, ¿no? Como esas ovejas perdidas, ¿verdad? Aún caminando en la oscuridad, aún en nuestro desorden, aún en todo. Y aún andamos en camino de perdición. Y qué precioso y hermoso es cuando nos encontramos con Él. Cuando nos encontramos y tenemos ese momento de encuentro precioso con Él. Y sabe, yo quisiera que aún, hoy sí, vamos a Lucas 24. Todos tenemos un día. Dios es como que tiene y sabe el momento y aún viene a nuestro encuentro. Y qué precioso es cuando nos llega ese momento, ¿verdad? Así que vamos a Lucas 24, 13. Y dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Eso es después de la crucifixión, ¿verdad? Y a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Así que hay veces que Él viene caminando con nosotros, pero pareciera que nuestros ojos aún no se han abierto y aún no sabemos que Él es quien viene caminando con nosotros, ¿verdad? Porque nuestros ojos no se han abierto aún. Así que sigamos leyendo el 17. Así que Él viene y les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto.
También algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron asombrados, esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y qué increíble es que aún ellos dicen, nosotros, este hombre que era poderoso, era un profeta poderoso, no solamente en palabras, sino también en hechos. Y nosotros abrigábamos, teníamos la esperanza que aún Él fuera el que iba a venir a redimirnos. Y miren lo que les contesta aún Jesús, ¿verdad? Y aún les dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. O sea que aún ellos abrigaban la esperanza y dicen, porque Él era poderoso, aún en hechos y en palabras, pero como que no estaban tan seguros, ¿verdad? Como quien dice, creíamos, tal vez era Él. Pero qué hermoso que Jesús les dice, ¿acaso aún ustedes son lentos, duros de corazón? Pero qué hermoso, y a mí lo que me impresiona es que aún Él viene y dice que Él comienza a hablarles y a describirles y empieza a revelarles la palabra. Porque ese día estos hombres no solamente se habían encontrado con la palabra misma, con la persona de Jesús, que aún les estaba revelando todo lo que sabían, aún a nivel de su conocimiento, de su mente, pero que aún no les había sido revelado quién estaba caminando con ellos. Así que les comienza a hablar acerca de la ley, pero no solamente comienza a decir aún palabras desde su conocimiento, sino que empieza a revelarse Él mismo. Empiezan aún ellos a entender diferente, porque ese día se les estaba revelando la palabra misma, la persona de Jesús. Así que comienza Él y dice, a hablarles acerca de la ley. Y aún después comienza a hablarles acerca de los profetas y lo que los profetas habían profetizado. Y qué hermoso es que Él no vino para abolir aún la ley y los profetas, sino que Él vino para cumplir y aún para que nosotros conociéramos y supiéramos que aún todo lo que se escribió, todo lo que está escrito, es para que tanto ellos y como nosotros tengamos revelación de quién es la persona de Jesús, de quién es la palabra misma y que sea revelada. No es lo mismo, aunque nosotros aún estemos siempre recibiendo aún conocimiento y letra, a que nos sea revelado y aún ese día sea que la persona misma de Jesús esté siendo revelada a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Eso es lo que produce un cambio aún en el ser humano, cuando de repente aún estamos comiendo aún de ese fruto que es el árbol de la vida, cuando está aún en el camino y se encuentra con aquel que es la palabra misma. Entonces ahora usted tiene acceso al Padre porque le está siendo revelada la persona de Jesús. Así que qué hermoso. Y empieza Él a hablarles y a describirles y aún a enseñarles y a mostrarles todo por lo cual aún la ley y aún los profetas y fue profetizado todo. Y qué hermoso y qué lindo es que Él estaba revelándole su persona. Y vamos a seguir aún viendo qué es lo que sucede acá, ¿verdad? Y aún les dice, profetizado está, que Él tenía que padecer. ¿Por qué abrigaban la esperanza? ¿O por qué perdieron quizá la esperanza? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno como que a veces tiene la esperanza, ¿verdad? Pero hay veces como que la esperanza se le va, ¿verdad? Y qué hermoso es que
Él viene aún para revelarse y para producir algo más profundo que tener aún una leve esperanza en nuestros corazones. Así que Él viene y le dice, el Cristo tenía que padecer todo eso. Está escrito que Él tenía que padecer todo esto desde un principio. Así que bueno, vamos a seguir viendo en el versículo 28 y dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que qué hermoso, porque cuando nos encontramos con Él y está ese día especial, ese día en que la palabra está siendo revelada, hay algo que se produce aún en nosotros. Aún sentimos que aún se aviva o se activa algo en nuestro ser, en nuestro interior, que quizá hemos escuchado el mismo mensaje, la misma palabra, pero es como que ese día hay algo que es distinto. Y sabe, la palabra viene a nosotros para activar la fe y que aún podamos recibir salvación y que podamos comer de ese árbol de la vida que es Cristo Jesús. Sabe, yo no sé ustedes, pero yo crecí aún creo que del lado de mi mamá, mi bisabuela era cristiana, mi abuela, mi mamá cristiana. Del lado de mi papá igual mis abuelos, mis tíos cristianos. Yo no puedo decirles, por ejemplo, que yo sé lo que es en Año Nuevo tener de esas fiestas que haya baile y bebida y todo eso. Yo no sé lo que es eso, porque mi familia siempre ha sido una familia cristiana, una familia que recibe el Año Nuevo bendiciendo, dándole gracias a Dios, etcétera, ¿verdad? Pero aún tiene que llegarnos ese día en que nos encontramos con Él en el camino. Y recuerdo cuando cumplí los 7 años, aún desde pequeño obviamente mi mamá siempre me compraba mis Biblias ilustradas, ¿verdad? Y me leía todas las historias, los personajes de la Biblia, yo los conocía. Y sé que la mayoría de ustedes y aún los papás que me escuchan saben, y ustedes también han hecho lo mismo con sus hijos, ¿verdad? Y recuerdo cuando cumplí 7 años, en mi cumpleaños número 7 exactamente ese día, yo me levanté en la mañana emocionada porque era mi cumpleaños. Y recuerdo que mi papá ese día me llevó a la sala de nuestra casa y me dijo: bueno, hoy cumplí 7 años y realmente que usted ahora entiende más las cosas. Y hay una decisión que usted tiene que tomar por usted misma. Yo no puedo decidirlo por usted, sino que usted tiene que tomar una decisión. Bueno, y me comenzó a hablar acerca de Jesús. Mi abuelito también, desde que era niña, me hablaba acerca de Jesús. Me cantaba esa famosa canción que dice: yo tengo un amigo que me ama. Algunos se acuerdan, ¿verdad? Los más jovencitos no. Pero eso me cantaba mi abuelito desde pequeña, que yo tenía un amigo que me amaba y que su nombre es Jesús. Y yo lo recuerdo. Y aún mis papás siempre me enseñaban la palabra, me leían, como les decía. Y aún a mis 7 años, ellos fueron los que me hablaron acerca de Jesús. Pero aún hay veces que uno empieza como que con esa etapa de rebelión, ¿verdad? Uno no quiere venir a la iglesia, uno se siente que uno viene obligado, ¿verdad? Uno siente que uno no viene por elección propia. Entonces, y empieza por ahí la rebeldía, ¿verdad? La rebelión. Y habían tantas cosas que yo no entendía. Y recuerdo que aún en ese tiempo, cuando a mí me pegó una preadolescencia un poquito fuerte, así que recuerdo que en ese tiempo yo me hacía tantas preguntas, yo tenía tantas preguntas. Recuerdo que una vez fui a la reunión obligada como siempre y me estaba sentada en la última fila
Y al terminar la reunión, pues íbamos en el carro con mi papá y mi papá llevaba a la estación, una estación cristiana. Y me acuerdo que algo dijeron en la radio, ¿verdad? Y yo dije, amar a Dios. Y yo digo, toda mi vida he escuchado eso de que, ay, yo amo a Dios. Y yo decía, pero eso será algo que se siente o será algo que uno lo dice por decirlo, ¿verdad? Por ser cristiano y por decir, o será que de verdad uno lo siente, así como siento que amo a mi mamá o como siento que amo a mi... ¿Será algo que se...? Yo me hacía tantas preguntas, ¿verdad? Y recuerdo que ya llegaba un punto en el que yo ya no quería ir a la iglesia, ya sentía que me llevaban obligada, yo quería hacer otras cosas, ¿verdad? Salir con mis amigos, etcétera, ¿verdad? Y empezamos a pasar por circunstancias muy fuertes en mi casa. Mis papás siempre me habían dado todo lo que, más allá de lo que yo necesitaba. Pero eso también me había hecho una niña que no valoraba lo que tenía. O más bien que creía que su valor estaba en las cosas materiales, como decía Alejandro. Que creía que aún las cosas que yo tenía, eso era mi identidad o eso era lo que yo era. Y con eso trataba de llenar aún los vacíos de mi corazón. Así que en ese tiempo comienzan a tener mis papás problemas económicos muy fuertes. En medio de eso pues perdemos nuestra casa, perdemos nuestro carro, empezamos a perder tantas cosas. Entonces aquello que yo creía que era mi identidad, aquello que yo creía que me daba valor, lo comienzo a perder. Y entonces yo comienzo a decirle por primera vez, le digo a Dios, bueno, y lo que mis papás me han hablado desde niña, de que, ay, que tú eres un Dios que provee, que tú eres esto, que... Entonces empiezo yo a hacerme mil preguntas, pero empiezo también a entrar en una melancolía profunda, en una tristeza profunda. Yo agarraba mi radio y ponía música porque eso me conectaba a lo que yo sentía en ese momento. Y escribía, agarraba un cuaderno y me ponía a escribir todo lo que yo sentía en ese momento. Y recuerdo que en eso mi papá me viene un día y me dice, mira, fíjate que te compré unos boletos, o no sé si eran comprados o qué, para que vayas a un congreso de jóvenes que escuché que va a estar bonito. Y pues como que esa no era una muy buena noticia, ¿verdad? Y así como ya van como siempre obligándolo a uno. Uno no puede decidir acá, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo quería permiso para algo. Entonces yo dije, bueno, como quiero permiso, hay que ser inteligente, ¿verdad? Hay que ir al congreso, ¿verdad? Y hay que ir al congreso y cheque, ¿verdad? Pues recuerdo que yo fui al congreso y yo siempre crecí o estuve en iglesias un poquito más tradicionales y había muchas cosas que yo no había visto todavía, ¿verdad? Así que estoy ahí en ese congreso, y ese congreso resulta que era en Sebaot, ¿verdad? Y recuerdo que en eso ellos habían traído como un salmista, y empieza el salmista a hablar acerca de la historia de Jonás. Y empieza a decir el salmista que un Jonás estaba huyendo de su llamado, que varias veces él sentía que a un Dios lo llamaba y que él se iba hacia otro lado, pero que estaba huyendo del que sabía que Dios lo estaba llamando. Y él también era hijo de pastores, así que muchas de las cosas que estaba diciendo, me sentía muy identificada, ¿verdad? Así que recuerdo ese día y mi papá fue conmigo al congreso porque yo no quería ir sola. Yo le dije, bueno, pero te sentás atrás, ¿verdad? Así que recuerdo que estoy en ese congreso y de repente él hace un llamado enfrente y dice, pasen, dice, ya hace el llamado. Y lo bueno es que tenían las luces como apagadas, ¿verdad? Entonces no había... Y yo también dije, de todas maneras a todos estos ni los conozco, ni sé quiénes son. Entonces yo pasé enfrente, así como me quedé medio atrás, ¿verdad? Y mire, tras que me pongo por ahí, en una esquinita ahí medio atrás, porque sentía que el corazón no podía, ¿verdad? Porque había algo en mi interior y el corazón no me paraba de palpitar y todo.
Así que paso enfrente como una esquinita y tras que me pongo ahí, se viene la profeta Nerea directo a donde mí. Y se para enfrente de mí. Y me quedaba viendo y le hacía, pero no decía nada. Y yo decía, ¿qué estará viendo? Decía yo, ¿o qué, verdad? Y yo decía, y les estoy hablando, hermanos, que yo venía de una iglesia muy tradicional. Yo ni sabía que era todo lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y entonces viene ella y me pone la mano en la cabeza y empieza a orar por mí en lenguas nada más. No me dijo ni una palabra en español, nada que yo pudiera entender, nada que yo pudiera decir. Solamente se paró enfrente de mí, empezó como quien estaba viendo algo, y ahora entiendo que Dios no le permitió decirme lo que estaba viendo, que aún no era momento, aún que me hablara o me diera lo que sea, la palabra o lo que sea que estaba viendo, ¿verdad? Pero en la medida que ella estaba hablando, oiga, y a todo esto le digo, yo no había escuchado a gente orar en lenguas más que a mi bisabuela, de vez en cuando cuando le escuchaba orar, yo ni sabía ni qué era eso. Pero bueno, ese día algo estaba produciendo en mi interior. Ella se paró y se fue. No me dijo nada. No me dijo nada en español, nada que yo pudiera entender, nada. Así que bueno, yo dije, algo pasó, bueno, no sé. Pero seguí en mis mismas cosas. En mi misma melancolía, en mi misma tristeza, en mi mismo crisis existencial, etcétera, ¿verdad? Así que estoy un día en mi cuarto y le digo a Dios, estoy lo mismo diciéndole, mira, yo aquí te tengo una lista, le había hecho una lista. Si tú eres Dios, yo quiero que tú hagas todo lo que dice esta lista. Porque mis papás desde niña me han hablado de ti, me han dicho esto, lo otro. Y si eres Dios, hace todo esto que dice acá, le dije. Y recuerdo que en eso yo tenía mi radio, que escuchaba mi música, ¿verdad? Y en eso no sé cómo se movió la estación. Y resulta que en eso se puso en una estación cristiana, ¿verdad? Y resulta que quien estaba en la estación cristiana, cuando yo escucho la voz, también era la profeta Nerea, ¿verdad? Y cuando escucho la voz, yo reconocí que era ella. Y entonces en eso ella viene y dice, hay una persona, dice, que Dios me muestra que está a punto de quitarse la vida, y empieza como a darle una palabra, ¿verdad? Y esa persona no era yo. Pero en el momento que yo puse eso, yo no les puedo explicar la presencia que se vino en mi cuarto. Y es como que inmediatamente caigo de rodillas ahí en mi cuarto sin que nadie me esté poniendo manos, sin que nadie esté orando por mí, sin que nadie me esté diciendo nada. Y comienzo a llorar, y en ese momento me doy cuenta de los vacíos que había en mí. Me di cuenta, y es como que realmente Dios me empieza a mostrar y me empieza a decir, mira, tú vales más que lo que tienes, porque aunque lo pierdas todo, así como aún el hijo pródigo, tú eres valiosa para mí, porque tu valor no está en lo que tengas. Y entonces Dios comienza aún a tratar con mi corazón y a mostrarme tantas cosas. Y ahí en mi cuarto, sin que nadie esté orando por mí, ni nadie me esté imponiendo manos ni nada, comienzo a llorar y comienzo a quebrantarme. Tomo la lista que tenía ahí, la rompo, y aún tengo un momento de encuentro con Él. Y yo puedo decirles en directo, porque ahí no había nadie más. Y puedo decirles que aún mi vida desde ese día nunca más ha sido igual. Porque ese día yo me encontré y tuve un encuentro con la palabra misma, con Cristo Jesús, que me estaba siendo revelado en ese día, que me estaba mostrando que Él era mi Salvador, que me estaba mostrando que Él era mi Salvador, que me estaba mostrando aún ese día Él mismo, que es la palabra. Es como que te lleva al camino y te muestra el camino al Padre, y aún te es revelado aún todo lo que aún pudiste haber estado escuchando por años. Tú puedes tener, porque aún nosotros almacenamos en nuestra mente no sé ni cuántas prédicas. Póngase a pensar cuántas prédicas, domingo a un viernes, tantas palabras, y aún
llega un momento en que la palabra misma, aún es Él quien se revela a nosotros, y la palabra misma es como que cobra vida. Y se lo digo, desde entonces ninguna reunión para usted va a ser igual, porque entonces aunque la hermana venga a contar aquí un testimonio, es como que algo en su interior cobra vida, porque es que la palabra le ha sido revelada y porque usted ya tuvo un encuentro aún con aquel que es la palabra misma, y su caminar y su vida nunca más va a ser igual. Entonces ya no va a caminar torcido. Aún qué hermoso, aún lo que decía Alejandro, y eso es lo que produce aún encontrarse con Él, aún que nadie tiene que venir y decirle: mire, deje de fumar, deje de beber, deje de salir. Usted puede estar aún diciéndole a sus hijos: deje de fumar, deje de beber, pero aún si usted comienza a clamar y decirle: Padre, yo declaro que se activa, aún que se encuentra contigo, que tú le eres revelado, Padre, comience a orar, comience a clamar, comience aún a meterlos aún en su vientre espiritual y délos a luz, para que aún ellos, donde quiera que estén, aún se encuentren aún y les sea revelado aún la persona de Cristo, que es la palabra misma, para que aún el caminar de sus hijos no sea nunca igual. ¿Sabe? A mí me impresiona aún. Recuerdo que hubo un tiempo que aún yo estuve orando mucho por mi hermana Annie, que está por ahí atrás con Camilita o no sé dónde. Y yo estuve orando mucho por ella. Y recuerdo que a mí me salió una oportunidad aún para irme a estudiar a Panamá. Y sabe que cuando yo estaba de viaje en otro país, de repente me dicen: no vas a creer lo que pasó. Estaba de repente como que hubo un concierto de Seki Álamo, no sé si estuvo aquí o yo me la perdí, ¿verdad? Pero dicen que de repente en medio de lo que estaba Seki ministrando o adorando, ella ahí, mire, algo pasó. Y es que Dios tiene su momento y tiene aún la forma y aún tiene todo exacto para cada quien. Y qué hermoso es cuando aún a cada uno de nosotros nos llega ese día, porque se lo aseguro que su vida nunca más ha sido igual, va a ser igual. Está muy bien y qué precioso y qué lindo es aún congregarnos y venir, pero qué hermoso es y cómo cambia nuestra vida para siempre cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Porque entonces cuando usted viene aquí, la palabra cobra vida, la palabra le es revelada, la palabra, aún el que está dirigiendo, el que está alabando, ya es distinto. Ya no lo ve de la misma manera como antes, porque hay algo que se produjo en su interior y aún usted ya no quiere caminar torcido, aún usted ya no quiere, ya nada de eso, porque aún Él le ha sido revelado y se ha encontrado con Cristo mismo en el camino. Y qué precioso es cuando a todos nos llega ese momento, cuando a todos nos llega aún el momento de encontrarnos con Él. Y sabe, yo esta mañana aún quisiera que aún meditar en este momento. ¿Sabe? Nosotros no estábamos listos para esta pandemia, no. No estábamos listos de repente para que de repente nos damos cuenta y decimos: ya no nos podemos congregar, ¿qué hacer? Pues los pastores creo que nadie los capacitó, ¿verdad? Para ver cómo reunirnos o congregarnos en una situación así, ¿verdad? Pero ¿cuántos bendicen a sus pastores, verdad? Pero ¿saben? La pandemia y aún el no congregarnos aún físicamente vino a mostrar aún la condición de nuestros corazones. Y vino a mostrar aún cosas que creíamos que no estaban, pero que estaban ahí en nuestro corazón. Vinieron a mostrar cosas que aún Dios aún necesita, aún que su luz penetre en nuestras vidas. Y qué hermoso es aún darnos cuenta que este es un nuevo tiempo, incluso para nosotros, para nuestras familias, para nuestras congregaciones y aún para toda la tierra. Pero que nos demos cuenta que si aún esta pandemia, el no congregarnos, el estar en nuestras casas, el pasar más tiempo encerrados como familia,
Aún vino a mostrar aún cosas, o aún vino a mostrar que aún nosotros tenemos que enderezar aún nuestro caminar en el Señor. O quizás vino aún a mostrar, y tal vez usted diga, ¿saben qué? Creo que necesito un nuevo nacimiento. Porque a veces sucede, ¿no? Y qué hermoso es que nosotros podamos venir a Él y decirle, Padre, yo reconozco que quiero caminar lo más recto en tus caminos. Que Cristo, que es la palabra, aún pueda revelarse a mí de manera que pueda caminar aún en tus caminos. Para que nuestras vidas nunca más sean iguales. Así que yo quisiera que se pusieran en pie esta mañana. Pueda que toda tu vida tú has estado escuchando la palabra de Dios. Puede que tus padres, aún puede que tu esposa, puede que ni siquiera vengas porque quieras venir, sino porque hay que venir en familia o porque tu esposa te trae o tu esposo, ¿no? Pero hay un día en el que tú sientes que la palabra es como un fuego en tu interior, que son mucho más que palabras, que tú sientes que algo se está produciendo en tu ser, en tu interior, que es como que Él está siendo revelado a ti, como que Él se sale a tu encuentro en el camino, como que Él mismo se te revela, como que lo que no habías entendido antes en tu vida y lo que no tenía sentido y aún todo lo que estaba torcido y aún todo es como que cuando te encuentras con Él, aún es un día nuevo para ti. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere que nazcas de nuevo. Quiere revelarse a ti. Quiere que aún te sea revelada la palabra misma que es Él. Para que tu vida nunca más sea igual. Para que tu vida nunca más sea igual. Y si aún tú escuchaste la palabra aún en esta mañana y tú podías sentir esto que yo te estaba diciendo, si aún tú podías sentir en tu interior que hay algo que Él te está llamando, si aún todo este tiempo de encierro aún mostró cosas en ti, tú te diste cuenta y dices, realmente que yo necesito nacer de nuevo, realmente que yo necesito encontrarme con Cristo. Este es un día nuevo para ti. Si tú sientes que ese es el llamado para ti en esta mañana, yo quisiera pedirte que pases enfrente. Y aún va para los niños, aún va para los jóvenes. Si ustedes dicen, mis papás me traen obligada, pero yo no conozco a Jesús, no me ha sido revelado. Yo quisiera que pasaran enfrente. Si tú sientes que aún Él, y sientes aún tu corazón, y sientes que Él te está llamando en esta mañana, y si aún sientes que Él quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu corazón. Yo sé que hay más personas. Sabe, como decía aún el pastor Elías, aún a veces el hecho de salir del asiento y caminar, aún tiene que ver, aunque se quebranta, aún el orgullo, la pena, no importa quién te vea, porque Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida. Dios quiere que nazcas de nuevo. Dios quiere salir a tu encuentro. Quiere que tu vida nunca más sea igual. Él quiere revelarse a ti. Yo sé que hay más personas. Yo sé que aún hay jóvenes que aún desde pequeños, desde niños, sus papás les han hablado de la palabra. Pero es como que dicen, yo sé que este día tú quieres hacer algo nuevo con mi vida y quiero entregarte la vida a ti. No importa si vienes a la iglesia desde los 5 años, desde los 10, no importa si tienes 20 años en la iglesia, no importa, pero si tú sientes aún eso en tu interior, yo quiero invitarte a que pases esta mañana. Pastora Rosy, Pastor Remo, no sé si me ayudan a... Pastora Mirlen, Pastora Felicia,
Sé que hay más gente, sé que hay más gente. Si aún te da pena aún pasar enfrente, levanta tu mano ahí donde estás y tal vez los servidores nos dicen. Si tal vez hay alguien que dice, yo sé que Dios me está llamando esta mañana. Sé que no he estado caminando aún como Dios quiere que camine. Sé que aún Él ha salido a mi encuentro esta mañana y aún la palabra misma se ha revelado a mí. Quiero conocer a Jesús, quiero encontrarme con la palabra misma. Si aún hay más gente por ahí y les da pena quizá aún pasar enfrente, levanten su mano por ahí. No hay otro Dios como tú, no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios como tú. La chica del vestido azul, ¿quisieras venir? No hay otro Dios como tú. ¿Me permites orar por ti? Dios como tú, santo, fuerte, grande, temible, todopoderoso, justo e invencible, fuerte, grande y temible, todopoderoso, justo e invencible. Estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú 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 estás conmigo, ¿quién contra mí? Santo, fuerte, grande y temible, fuerte, grande y temible, todopoderoso, justo e invencible. Adorar el que vive, Pastor Perello, de toda tribu, lengua, cada pueblo y nación, ante tu trono, oh Rey, venimos a confesar. aún está tiempo, aún está tiempo. Si aún todavía usted está pensando, ¿será que paso, no paso?
rabababababababa. Oh, ramamamamai, to rababababababababa. Oh, ramamama, sore bebebebe. Oh, carababababababa. Mientras los pastores terminan de ministrar, aún yo recibo una instrucción. Aún todos aquellos padres que dicen: yo llevo tiempo aún orando por mis hijos, y aún yo sé que mis hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada del Señor, pero yo sigo creyendo que Dios va a hacer algo en la vida de mis hijos. Yo quisiera que ustedes pasaran enfrente en esta mañana. O sea que no es casualidad aún la palabra que Alejandro hablaba, y aún el hecho que mi testimonio tenga que ver con eso. Si aún ustedes los traían a la iglesia desde pequeños y ustedes dicen no quieren saber nada del Señor, saben que están caminando en camino de perdición. Pero aún vamos a desatar esta mañana, y sé que aún Dios va a hacer algo poderoso. O aunque usted los traiga y usted dice vienen obligaditos, que no está mal. La palabra que fue sembrada en mí también es parte de lo que me tiene aquí hoy en día. Tal vez sus hijos en el momento no se lo agradezcan, ¿verdad? Pero yo hoy se lo agradezco a mis padres. Padre, yo levanto la vida de mis hermanos, Señor. Usted levante la vida de su hijo, de su hija, y dónde está. Y usted comience a desatar la vida de sus hijos. Tal vez con sus palabras, cuando a veces usted vio que aún no actuaban correctamente, o tal vez cuando miraban tal vez que iban de fiesta o que hacían cosas, aún usted quizá con sus propias palabras, usted los ató y tal vez usted dijo cosas. Y aún esta mañana quebrante y pida perdón por sus propias palabras, porque quizá usted mismo con sus propias palabras aún necesita pedirle perdón al Padre y necesita desatar aún a sus hijos, desatar que se produzca esa salvación, desatar que aún en medio de que estén caminando, que aún puedan encontrarse aún con Cristo mismo en este día. Padre, yo levanto las vidas aún de los hijos de mis hermanos, Señor. Padre, yo declaro que se produce la salvación, Señor. Padre, que aún Cristo mismo le es revelado aún a los hijos de mis hermanos. Padre, yo declaro, Padre, que aún vamos a recibir en los próximos domingos, en el próximo tiempo, aún testimonios, Padre, de cómo regresarán a casa los hijos pródigos, de cómo regresarán a casa aquellos que son hijos. Padre, yo declaro que se produce la salvación, que tú sales al encuentro de ellos, sin importar dónde estén, aunque estén en las discotecas, aunque estén en los bares, aunque anden donde ande, ahí tu luz les va a resplandecer, y es como que les va a incomodar y aún les va a ser revelado, y dirán: quiero regresar a casa, quiero regresar a casa, quiero regresar a casa, porque tú saldrás al encuentro aún de los hijos de mis hermanos, Señor. Padre, yo desato la salvación, y que tú sales al encuentro aún en directo, y aún usarás personas, Padre, que aún se van a encontrar con los hijos de ellos, Señor, y aún les van a dar palabras, y aún de repente es como que donde estén, aún les saldrá alguien y le dirá: pero tú tienes un llamado, y aún ellos se van a asombrar de los lugares donde aún la palabra va a brotar. Pero va a ser a causa de tu propósito y tu plan, aún para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, yo quiero declarar esta mañana que como padres, Señor, bendecimos a nuestros hijos, Señor. Declaramos, papito, que el diseño que tú tienes para ellos se cumple a cabalidad, Señor, que nuestros hijos no se apartarán ni a derecha ni a izquierda, sino que tú cumplirás tu propósito en ellos, Señor. Nosotros como padres en esta mañana los bendecimos. Nosotros como padres en esta mañana, papito, declaramos, Señor, sobre ellos tu bien, tu bendición. Declaramos, papito lindo, que tu luz resplandece sobre ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, Padre, así como lo decía Fefi, la palabra que declaramos cumple su propósito, Señor. Que esa palabra, Señor, limpia el camino, Señor. Que esa palabra hace, Señor, Padre, que tu vida misma se revele y que el propósito con el cual tú los trajiste a la tierra se manifieste sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, declaramos el poder de tu sangre sobre ellos, Señor. Declaramos, papito lindo, que tu vida, Padre, se manifiesta sobre ellos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Que toda palabra mentirosa, que todo aquello, Señor, que vino como para atraparlos y sacarlos, Señor, del camino, este día declaramos el poder de tu sangre sobre ellos, rompiendo, Dios, todo aquello que el maligno ha trazado y enviado sobre ellos. Declaramos la vida sobre ellos, declaramos el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, se ha activado cada llamado, se ha activado cada llamamiento, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.